Buenas tardes, hoy día vamos a revisar las medidas de dispersión. Dentro de nuestro mapa conceptual teníamos las medidas numéricas de resumen, hemos visto ya las medidas de tendencia central o de centralidad, hemos visto las medidas de posición y ahora veremos las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión lo que buscan es medir de alguna manera la variabilidad, la dispersión que tienen los valores que van tomando las variables que estudiamos respecto de su centro. Habitualmente es el promedio, ¿sí? Entonces lo que queremos medir es qué tan alejados están los distintos valores del promedio, ¿cierto? Y con eso tener una idea del grado de dispersión. Hay aquí tres gráficos que de alguna manera más o menos nos van a mostrar la diferencia que hay de dispersión o de variabilidades entre los distintos valores que toma una variable. Esta variable, ¿cierto?, tiene valores muy dispersos. Si nosotros más o menos graficáramos su centro, estaría por aquí. Y si hiciéramos las diferencias entre cada punto y su centro, y luego sumamos y dividimos por el número, ¿verdad?, de valores, lo que tendríamos es una dispersión que es bastante alta porque el centro, ¿verdad?, está muy distanciado de los puntos. En el caso del segundo gráfico, la cosa mejora un poco, es decir, si el centro estuviera aquí y calculáramos la distancia que hay entre cada valor y su centro, entonces ese promedio sería bastante más pequeño en promedio. Y respecto del tercero, el promedio sería mucho menor todavía, porque si vemos está todo muy oscuro porque son todos los valores muy parecidos, ¿sí? Entonces en el fondo lo que la variabilidad o la dispersión hace es medir de alguna manera eso, el grado de concentración, el grado de en qué forma están alejados los distintos valores de la variable en torno a su promedio. ¿Sí? En la medida que están más alejados, ¿cierto?, la dispersión es mayor. En la medida que están menos alejados, la dispersión es menor. Nosotros tenemos dos tipos de medidas de dispersión que veremos: las medidas de dispersión absolutas y las relativas. Las absolutas están medidas en las mismas unidades que la variable original, y las medidas de dispersión no presentan unidades, están reflejadas en términos porcentuales al ser relativas, ¿sí? Por lo tanto me permite hacer comparaciones y tiene un uso mucho más masivo que aquellas que son de dispersión absoluta. Vamos con las medidas de dispersión absoluta. La primera que veremos es la varianza. La varianza, si bien es cierto, es la medida de dispersión absoluta más habitual, ella por sí misma no es posible de interpretarse porque nos deja la unidad de medida al cuadrado. Entonces no siempre tiene sentido interpretarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco lo que significa en términos prácticos la varianza. Si uno observa la fórmula, lo que hace es sumar las diferencias que hay entre cada valor y la media, ¿cierto? Y esa diferencia la eleva al cuadrado. Esta diferencia al cuadrado la podríamos llamar como distancia. ¿Por qué? Porque nunca puede ser negativa. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es sumar las distancias que hay entre cada punto y su media, y luego dividiremos por el número de distancias. Entonces, cuando hacemos este proceso, lo que estamos haciendo en definitiva es un promedio. Es decir, es el promedio de las distancias que hay entre cada punto y su media, ¿sí? Por esa razón es que mide lo que decía yo antes, que mide en qué medida los distintos valores que toma la variable están separados de su promedio. Si esta varianza es muy grande, el valor va a ser muy alto, quiere decir entonces que las distancias que hay entre cada punto y su media es muy alta, por lo tanto están muy dispersos. En cambio, si estas distancias son pequeñas, al sumar estas distancias y dividir por el número de distancias, este valor será pequeño. Tenemos dos formas de calcular en función de si los datos están agrupados o no. Si los datos no están agrupados en tablas de frecuencia, ¿cierto?,
tenemos esta fórmula que es una fórmula reducida a la fórmula anterior, equivalente por supuesto, y aquí está para cuando los datos están agrupados en tablas de frecuencia. La única diferencia es que cada valor de la variable, en el caso que estén agrupados, deberá estar ponderado por la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, ¿sí?, de la categoría en la que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos, tenemos dos estudiantes con estas notas. El primer estudiante con notas 3, 5, 2 y 7 presenta un promedio de 4,25. En cambio, el segundo estudiante con notas 4, 5, 4 y 4,5 tiene un promedio de 4,375. En general, ambos tienen, si solo miráramos el promedio, un promedio similar, supuestamente un desempeño parecido, pero claramente vemos que no es así. Si observamos al estudiante 1 y calculamos su varianza, es decir, recordemos que el promedio es 4,25, cada valor menos la media lo elevamos al cuadrado. Sumamos todo y dividimos por el número de datos, que en este caso eran 4. Y obtenemos un promedio, ¿sí? 3,6875. Esa es la varianza. No la podremos interpretar como comentaba antes, porque en el fondo esto serán notas al cuadrado, imposible de interpretar. Vamos al estudiante 2. En el caso del estudiante 2, sus notas eran 4,54 y 4,5, lo que nos da un promedio de 4,375. Si nosotros calculamos la varianza, es decir, cada valor menos su promedio al cuadrado, sumamos todas las diferencias al cuadrado, dividimos por el número de datos, que son 4, obtendremos esta varianza. Entonces, si uno compara la varianza del estudiante 1 con la del estudiante 2, queda absolutamente claro que la varianza del estudiante 1 es tremendamente enorme, a diferencia de la del estudiante 2, que es muy pequeñita. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el estudiante 1 tiene notas muy variables, es decir, es muy voluble, a veces estudia, a veces no, ¿sí? En cambio, el estudiante 2 es muy estable en sus notas, ¿sí? Es decir, siempre se saca más o menos las mismas notas que estarán en torno a este promedio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que significa la medida de dispersión, ¿sí? Decir que a la varianza le afectan los cambios de origen, pero, no le afectan los cambios de origen, pero sí le afectan los cambios de escala. ¿Qué significa esto? Los cambios de origen son cuando yo a los distintos valores de la variable le sumo una cantidad. Esa cantidad, al sumarla, se ve afectada en el promedio y a su vez se ve afectada en la varianza. Por lo tanto, los efectos son nulos. En cambio, si ejecuto un cambio de escala, que equivale a hacer una multiplicación por los distintos valores, ya no se mantienen esos cambios en la varianza, es decir, ya cambiaría. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a utilizar ahora nuestra segunda medida numérica de resumen de la dispersión, que es la desviación típica, que soluciona el problema de la no interpretación que podemos hacer de la varianza. Al dejarnos la unidad de medida al cuadrado, dificulta la interpretación y por lo tanto cuando hacemos la desviación típica, que equivale a la raíz cuadrada, dejamos la unidad de medida, ¿verdad?, en condiciones originales. Por lo tanto, la podemos interpretar y verificar en qué condiciones está la dispersión de esa variable. Volvamos a nuestros estudiantes para que podamos verificar esa dispersión. En el caso del estudiante 1 teníamos, ¿verdad?, su varianza. Ahora haremos la raíz cuadrada de su varianza para obtener la desviación típica, que será 1,92. Y ahora sí está en las unidades originales, que en este caso sería la nota. ¿Cuál es el significado de esta desviación típica? ¿Cómo la tenemos que leer? Siempre respecto del promedio. No nos olvidemos que esta es una medida de la dispersión, pero respecto del promedio. Entonces, si el promedio era 4,25, esta desviación típica lo que quiere decir es que este promedio se podría mover más o menos 1,92, ¿verdad?, en torno a él.
Es decir, si yo sumo y resto 1,92 al promedio, obtendré un rango de valores que se mueve entre 2,33 y 6,17. Es decir, las notas de este estudiante, en su mayoría, se moverán entre 2,33 y 6,17. La forma en que inferimos es bastante acertada. Si ustedes observan, nosotros no tenemos por qué saber estos valores reales, es decir, nosotros podríamos tener solo la media y la desviación típica y deberíamos ser capaces de reconstruir más o menos los valores que toma la variable o ese rango de variación. Ese es el gran objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un rango de variación bastante alto. Vamos al estudiante número 2. Aquí estaban sus valores de notas, su promedio y su varianza. Era bastante más pequeña, ¿verdad? Si calculamos su desviación típica 0,41 y hacemos la interpretación respecto del promedio, diríamos que el promedio de 4,375 podría variar más o menos 0,41. Es decir, nosotros sumamos y restamos 0,41 al promedio y obtendremos el rango de variación en el que se mueven las notas del segundo estudiante, aproximadamente y en su mayoría. Como podemos observar en el segundo estudiante, este promedio más o menos nos deja moviéndonos entre el 4 y el 4,8, lo que se acerca bastante a lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la desviación típica es capaz de medir y de cuantificar qué tan alejados estamos de este promedio. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo 19, que se refiere al ejemplo 2 del número de reclamos. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular la varianza cuando una variable es cuantitativa discreta? Entonces, simple, la calculamos exactamente igual, la única diferencia es que ahora cada diferencia debemos ponderarla por la frecuencia que tiene la categoría, ¿cierto? Es decir, 0 menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia que tiene, que era 9. Segunda categoría, ¿cierto? 1 menos el promedio al cuadrado multiplicado por su frecuencia. Y así hasta la última categoría. Si todo eso lo dividimos por el número de individuos de la muestra, que eran 30, ¿cierto? Aquí está expresado como la fórmula número 2, que era la reducida, es decir, cada valor de la variable al cuadrado, todo dividido en n, menos el promedio al cuadrado. Ambas fórmulas son equivalentes y nos deben llevar a obtener resultados exactamente iguales. El resultado será en este caso 1,97 reclamos al cuadrado. Si nosotros hacemos la desviación típica, dado que este valor no lo podemos interpretar, extraemos la raíz de 1,97, entonces su desviación típica será 1,41 reclamos. Es decir, si en promedio teníamos 1,4 reclamos, este valor podría variar más o menos 1,41. Es decir, entre 0 y 3 reclamos aproximadamente deberían estar, ¿verdad? Esos 30 días deberían estar entre 0 y 3 reclamos aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al ejemplo 20, donde mostramos el ejemplo 3, que se refería al tiempo que tardan los teleoperadores en completar una venta. Estaba en segundos. Entonces, si nosotros ejecutamos el mismo proceso, la diferencia ahora es que usaremos la marca de clase de cada intervalo, que era el representante legal, ¿verdad? Y lo ponderaremos, igual que en el caso anterior, por su frecuencia. Entonces, primera categoría, 54 menos el promedio, que era 63, que ya le hemos calculado anteriormente, al cuadrado y ponderado por la frecuencia que tenía esa categoría, que era 4. Más la segunda categoría, que sería 60 menos el promedio, que era 63 al cuadrado, y todo ponderado por su frecuencia. Y así hasta llegar a la última categoría. Luego dividimos todo por 20, que era el número total de eventos, de individuos. Aquí está la segunda fórmula, ¿cierto? Cada valor al cuadrado por su frecuencia dividido por el total.
menos el promedio al cuadrado. Dos formas distintas de conseguir exactamente el mismo valor, que sería la varianza. En este caso nos da 59,4 segundos al cuadrado. Otra vez esta cantidad no la podremos interpretar, por lo tanto necesitamos recurrir a la desviación. Si hacemos la raíz del 59,4 obtenemos una desviación típica de 7,71 segundos. Ahora sí este valor lo podemos interpretar. Es decir, si el promedio era 63 segundos que se tardaban en cerrar la venta los teleoperadores, este valor podría variar más o menos en 7,71 segundos. Es decir, aproximadamente la mayoría de los teleoperadores debería cerrar su venta entre 55 y 71 segundos. Eso es lo que ellos más o menos se demoran. Entonces, se fijan que nosotros a partir de aquí podemos reconstruir bastante bien la realidad que estamos estudiando, ¿sí? Es decir, la varianza y por lo tanto luego su desviación típica son capaces de reproducir ese rango de variación y podernos dar una idea de la dispersión que tiene esta variable que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Bien, vamos a ver la medida de dispersión relativa, solo veremos una, que es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se calcula como la desviación típica dividido por el promedio y multiplicado por 100. No nos olvidemos que dijimos que era una medida relativa, por lo tanto está expresada en porcentajes. Algunas propiedades que tiene este coeficiente de variación es que en la medida que la dispersión sea menor, por supuesto, va a ser cada vez más representativa, ¿cierto? Ahora, ¿qué ventajas tiene? Que utiliza toda la información de la muestra, esa es una gran ventaja, cosa que no hacen todas las medidas de dispersión, pero tiene un inconveniente que es representativo en la medida que el promedio tiende a cero, es decir, en la medida que tiene la variable una distribución simétrica, ¿sí? Si no fuera ese el caso, el coeficiente de variación deja de tener sentido y por lo tanto no sería recomendable usarla como medida de dispersión relativa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al ejemplo 21 en el que se nos pide calcular el coeficiente de variación del ejemplo 3 referido a el tiempo que tardaban los teleoperadores en cerrar la venta. Entonces nosotros ya teníamos calculada la varianza, ¿cierto? Luego de ella calculamos la desviación típica, que eran 7,71 segundos. Si queremos calcular ahora su coeficiente de variación, sería esa desviación típica de 7,71 dividido por el promedio, que era 63, y multiplicado por 100. Todo ello nos dará 12,24%. ¿Cómo interpretamos esto? Como esto es un porcentaje, en general entre 0 y 100, ¿cierto? Cada vez que esta dispersión relativa llegue hasta un 20 o un 25%, todavía lo vamos a considerar una dispersión baja, una dispersión adecuada, es decir, una dispersión todavía que es estrecha, es decir, que los valores que va tomando la variable son todavía bastante similares, parecidos. Cuando este porcentaje se nos dispara al 40, 50, ya tenemos una dispersión considerable. Y por supuesto que sobre el 60 o el 70% es una dispersión enorme, ¿sí? En este caso, la dispersión que tenemos es baja, ¿sí? Pero habría que considerar si es que tiene sentido analizar este coeficiente de variación en función de la distribución que tiene la variable, lo que comentábamos antes, ¿no? Este coeficiente de variación, ¿cierto?, es representativo siempre y cuando el promedio tienda a cero, es decir, tienda a estar en el centro, y eso significa que tiene que tener una distribución simétrica. Entonces, si la distribución vemos que no es simétrica, entonces ese coeficiente de variación cobra poca importancia, ¿de acuerdo? Entonces habrá que tener cuidado con ello, ¿sí?
En el caso del ejemplo 22, tenemos una situación en la que está el gasto realizado por dos empresas en millones de pesos y es lo que se gastan en implementar el sistema de control de calidad. Entonces, en cada empresa tenemos su media y su varianza y nos piden comparar el gasto de ambas empresas. ¿Sí? Yo quisiera dejar planteado el reto, mírenlo, estudienlo, valórenlo y el próximo día lo revisamos en clase. ¿De acuerdo? Que estén bien. Hasta la próxima.